Uno de los temas centrales de la palabra de Dios es que Dios es amor y la iglesia tiene esta gran responsabilidad de anunciar el amor de Dios a este mundo que tanto necesita conocerlo. Una de las maneras que Dios muestra su amor es a través de misericordia. Menciono esto porque la palabra Betesda, que este lugar que hemos escuchado esta noche menciona, la palabra Betesda significa misericordia. Y aquí tenemos un cuadro tan interesante de personas que estaban buscando la misericordia de Dios. La palabra misericordia significa sentir compasión por aquellos que sufren y hacer algo al respecto para ayudarles. Creo que todos sabemos que durante su ministerio terrenal el Señor se dedicó casi exclusivamente a mostrar misericordia por donde quiera que Él estaba. En Galilea, en Samaria, en Jerusalén, constantemente el Señor mostraba misericordia. ¿Por qué? En primer lugar, porque todos necesitamos misericordia. Este es un punto que nos une a toda la raza humana. Algunos necesitan más que otros, obviamente. Pero si analizamos nuestra condición humana, todos necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, en este evento, leemos en la Biblia que el Señor Jesús pasó por este estanque en Betesda. ¿Y qué encontró? Miren versículo 3, Juan 5, versículo 3. Dice, en estos pórticos yacía una multitud. Así que no estamos hablando de 2 o 3 personas enfermas. Estamos hablando de una enorme cantidad de ciegos y cojos y paralíticos. Y quién sabe qué otras enfermedades también tenían. Y es muy triste leer esto. ¿Saben por qué? Porque se trata de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey, el Dios de Israel. Los que estaban ahí enfermos eran judíos, eran el pueblo de Dios. Sin embargo, había multitudes de personas enfermas. No muy lejos estaba el templo. Qué contraste, ¿no? El templo, el lugar donde se adoraba a Dios. El templo, el lugar para hacer sacrificios, pedir a Dios perdón por los pecados, pedir también misericordia. Y este estanque, rodeado de miles y miles de personas enfermas, o cientos de personas enfermas, multitudes. Noten otro detalle. No solo había una enorme cantidad de enfermos. Dice ahí que yacía. Quiero que noten ese verbo yacer. ¿Qué significa? Estaban acostados. Estaban acostados porque eran débiles. Estaban acostados porque, como vimos en el video, el paralítico casi no podía moverse. Y por lo tanto estaban en una actitud pasiva, esperando que en algún momento ocurriera un milagro. El agua ahí parece estar vinculado a un baño termal, lo más probable. Juan indica que un ángel venía a mover el agua como una explicación. ¿Por qué el agua se movía? Es un detalle. Claramente había el concepto de que Dios movía el agua y la persona que entraba al agua podía ser sanada. Pero tenemos esta muy triste condición humana. Multitudes enfermas, esperando la misericordia de Dios. Y me pregunto si esta noche al mirar este culto,
¿cuántos de nosotros estamos también en la necesidad de la misericordia de Dios? Podría ser que entre algunos que están viendo este culto hay enfermedades. Es un tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Y cuando un ser querido se enferma, ¿cuánto anhelamos que se manifieste el amor y la misericordia de Dios? Pero hay otras enfermedades, no solo el COVID-19 y no solo enfermedades físicas, hay también una cantidad de enfermedades espirituales, psicológicas, emocionales. Podría ser que esta noche estás deprimido. Quizá no te sientes bien en tu vida. Te sientes muy solo. Sientes que nadie te entiende. Sientes que tu vida no tiene mucho sentido. Y estás pasando el tiempo día tras día. ¿Cuánto necesitas el amor y la misericordia de Dios? O podría ser que tenemos problemas económicos. ¿Quién no los tiene hoy en día? Podría ser problemas en la vida del hogar, la relación matrimonial, la relación con los padres o con los hijos o los vecinos. Hay una infinidad de problemas, ¿no es cierto? Y cuando estamos pasando por un problema, nos sentimos tan mal. Anhelamos que Dios haga algo para ayudarnos. Necesitamos la misericordia de Dios. O podría ser que somos conscientes de un pecado muy serio en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que ese pecado nos está afectando y la verdad es que quisiéramos dejar de pecar así, pero aunque hacemos un esfuerzo por romper ese hábito o dejar de pecar, no podemos hacerlo y nos frustramos y nos sentimos mal. Hace 2000 años, el Señor Jesús enfrentó una multitud que necesitaban experimentar la misericordia de Dios y el mundo no ha cambiado. Hoy en día también en nuestras ciudades hay una enorme cantidad de personas que necesitan la misericordia de Dios y muchos de ellos están tan débiles y sienten que no pueden hacer nada, que están ahí como tirados, esperando que Dios pueda intervenir. Todos tenemos necesidad de misericordia. Pero este relato nos enseña una segunda cosa. No todos encuentran misericordia. Bueno fuera que el Señor haya sanado a todos. Pero la Biblia dice que el Señor no sanó a todos. El Señor pasó por ahí y vio a mucha gente enferma. Pero Él se fijó en un caso particular, ¿no es cierto? Versículo 5. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Me pregunto, ¿cuántos años tenía Cristo en este momento? ¿31, 32? Este hombre nació antes que Cristo. Este hombre se enfermó antes que Cristo naciera. Todos los años de su vida, del Señor Jesús, este hombre era paralítico. No sabemos los detalles, pero el versículo 14 da a entender que este hombre estaba paralizado por el pecado. Porque cuando Cristo habla con él después, le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Estaba diciendo que él había estado paralizado 38 años por un pecado en su vida, o por pecados en su vida. ¿Qué pecados habrán sido?
No sabemos. La verdad es que cada pecado merece la muerte. Este hombre no había muerto, pero estaba enfermo por el pecado. Y la verdad es que hasta el día de hoy, tantas personas están enfermas o tienen problemas también por el pecado. No digo todos. La Biblia da a entender que personas como Job eran hombres justos. Pasaron por pruebas porque Dios lo permitió, no porque pecaron. Pero casos como Job también son una excepción, ¿no es cierto? La triste realidad en este mundo es que la gran mayoría de personas que padecen muchas necesidades, en alguna manera, tiene que ver con el pecado. Quizá eso explica por qué el Señor le hizo una pregunta muy extraña. ¿Notaron esa pregunta rara que Cristo le hizo? Versículo 6. Se acerca este hombre, obviamente muy enfermo, y le preguntó, ¿quieres ser sano? Bueno, cualquiera pensaría que estaba por demás hacer esa pregunta. Solo que Cristo nunca hacía preguntas por demás. Algo el Señor estaba queriendo que el hombre reflexionara. Ahora, noten lo que el hombre dice. A manera de respuesta, verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa no fue la pregunta de Cristo. Cristo no preguntó, ¿cómo es que todavía no te has sanado? La pregunta era, ¿quieres? Y yo me pregunto si todo ese tiempo que él estaba ahí enfermo, su conciencia le estaba trabajando. Y creo que el Señor está apuntando a la raíz del problema. Porque para ser sanado tenía que dejar su pecado. Y la triste verdad es que hay personas en este mundo que están en problemas por el pecado, pero no quieren dejar el pecado. Por lo tanto, pareciera que no quieren una solución a su problema. Es para pensar, ¿no es cierto? Eso explica que no todos alcanzan la misericordia de Dios. Este hombre, como vamos a ver en un momento, este hombre sí fue sanado. Pero los demás no alcanzaron sanidad en ese momento. Que claramente indica que no todos encuentran y experimentan la misericordia de Dios al mismo tiempo. Hay muchas personas que nunca lo experimentan. Este hombre sí lo experimentó a pesar de que tenía obviamente un problema de actitud. Sabemos que tenía un problema muy serio en su actitud por lo que pasó después. Porque en versículo 14, como vimos en el video, el Señor se encuentra con el hombre en el templo. Primero le advierte, no peques más. ¿Y el hombre qué hizo enseguida? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Y por qué avisó eso? Estos hombres ya le estaban cuestionando por cargar su cama el día de reposo. Decir a estos hombres que Cristo fue el que los sanó era decirles, Cristo me ordenó quebrantar la ley. Era generar problemas para Cristo. Y eso fue lo que pasó, porque estos líderes judíos ahora querían matar a Cristo. Yo me pregunto, ¿es natural eso? Que un hombre que acaba de ser sanado por la gracia de Dios, después de 38 años,
a pesar de haber pecado por medio. Y Cristo lo sana. Y el hombre, lo primero que él hace es crearle problemas a Cristo. Este hombre no merecía misericordia. Ahora, Cristo sabía muy bien lo que le estaba haciendo. Él lo sanó a pesar de que no merecía misericordia. Menos mal, porque la verdad es que ninguno de nosotros merece misericordia. Porque cuántos de nosotros también tenemos problemas de actitud hacia Dios. Claro, queremos que Él nos quite el problema, pero cambiar nuestros corazones es otra cosa, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de este hombre. Y eso nos lleva al tercer punto. Y es que a pesar del pecado, y a pesar de nuestra condición y mala actitud, Dios está dispuesto a mostrarnos misericordia. A pesar de estar ahí tantos años para reflexionar sobre su pecado y todavía no se había arrepentido. Y estaba queriendo que Dios le ayudase a través de el agua moviéndose, pero no estaba correspondiendo a la misericordia de Dios. Y a pesar de eso, el Señor mostró misericordia. Porque en versículo 8, el Señor mira a este hombre y con gran amor, ese gran amor que Él tiene para todos los que somos pecadores y tenemos problemas, Cristo le habló una palabra de autoridad. Levántate, toma tu cama y anda. Y el poder de Dios, obrando a través de Cristo, lo sanó por completo, al instante. El hombre experimentó la tremenda misericordia de Dios. Transformó su vida, ¿no es cierto? No sé si cambió su corazón, pero cambió su vida. ¿Por qué será que Cristo mostró misericordia a pesar de su actitud? Porque Cristo vino para mostrarnos cómo es Dios el Padre. Y en Mateo 5 y el versículo 45, el Señor Jesús dice, nuestro Padre, Él hace brillar el sol sobre los justos y los injustos. Manda la lluvia a los buenos y a los malos también, porque Él es amor y Él es misericordioso. Me pregunto si esta noche alguien que está escuchando tiene una urgente necesidad de la misericordia de Dios. Permítame en el nombre del Señor hacerte la pregunta que Cristo hizo a este hombre. ¿Quieres una solución a tu problema? Pregunto. Sé muy honesto. ¿Te gustaría que Dios te ayude? Porque al parecer este paralítico, después de 38 años, se había acostumbrado a su condición. Se había acostumbrado. Y ya no estaba queriendo dejar su pecado arrepentirse. Parece que se había acostumbrado a vivir así. Y lamentablemente hay personas que también se acostumbran a sus problemas. Quizá porque se dan cuenta para cambiar y erradicar ese problema, tendrán que tener un cambio de corazón y quizá eso le está costando y se han acostumbrado a una vida con problemas. ¿Estamos dispuestos a acercarnos al Señor esta noche y confesarle nuestra realidad? Y decirle, Señor, tengo este gran problema, pero
Señor, pareciera que me he acostumbrado al problema. Porque por un lado yo quiero que tú me sanes, pero por otro lado tengo ciertas reservas mentales en cuanto a Dios y no estoy tan seguro que quiero comprometerme con Dios, pero quiero que me ayudes. Bueno, sé honesto con el Señor. Él te ama. Él quiere mostrar misericordia. Pero quizá el problema más grande que tenemos no es esa enfermedad, o esa falta de economía, o esa depresión. Quizá el problema que tenemos, mucho más fundamental, es el pecado y nuestra mala actitud hacia Dios. Pero aun si fuera así, Dios es tan amoroso. Él es capaz de ayudarnos aún con el pecado, si tan solo lo confesamos al Señor. Yo confieso, no estoy muy seguro que este hombre realmente fue salvo. Fue sano, sí, pero no sé si fue salvo. La salvación es mucho más importante. Y por eso te animo esta noche. Escucha del amor de Dios para ti. Entiende la gran misericordia que Dios quiere mostrar en tu vida. Deja que el Señor ministre a tu corazón. Quizá tenga que explorar áreas de tu vida que necesitan ser sanadas, pero Él puede hacerlo. Él quiere darte una vida diferente a la que tienes ahora. Abre tu corazón al Señor. Dile que quieres su ayuda, que te gustaría que Él te sane, porque Él ha prometido, todo el que a mí viene, no lo voy a echar fuera. Más bien Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados con sus luchas, y yo les daré descanso. Y si vienes esta noche al Señor con toda tu carga de problema, verás que Él es capaz de hablar una palabra de autoridad y ayudarte a salir de este problema y tener una vida muy diferente a la que has tenido hasta ahora. Este hombre, 38 años, paralítico. Si ha pasado mucho tiempo en tu vida, no demores más. Ven al Señor esta noche y clama que Él tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos al Señor porque Él dejó la gloria para vivir en este mundo. Y Él caminó por las calles de Palestina, reflejando el amor tuyo, Padre, para con nosotros. Qué lindo pensar que este hombre, aunque estaba tan enfermo y tenía también asuntos pendientes en su corazón, aún él experimentó tu misericordia. Y por eso sabemos, Padre, que hay esperanza para todos. Quiero pedir, Padre, que si alguien que está escuchando el mensaje esta noche es consciente de un problema en su vida y que necesita y quiere de tu misericordia, quiero pedir, Padre, que tu Espíritu le ayude a creer en ti, le ayude a confiar en ti. Obra, Señor, en su vida en tal manera que estén dispuestos a reconocer pecado quizá una mala actitud hacia ti también. Pero, Padre, que abran sus corazones a que tú puedas ministrar sanidad en ellos y empezar a darles una vida diferente de la que han tenido hasta ahora. Padre, quiero pedir que tú les ayudes a confiar en ti y a buscarte de todo corazón hasta que experimenten tu gracia en su vida. Y que luego, Señor, pueden dedicar su vida a agradecer a aquel que ha dado todo
por nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.